Han pasado 3 días del triunfo de la consulta popular y 9 preguntas, la mayoría de ellas relacionadas con la seguridad, pero la situación continúa lamentablemente en las mismas condiciones. Esta semana se descubrieron maletas con cuerpos desmembrados en Quito, un cuerpo abandonado en el sur de la ciudad. Ayer, en horas de la tarde, se conoció el asesinato a sangre fría de un turista estadounidense en la ciudad de Manta. En fin, una serie de sucesos que tienen que ver con la inseguridad que vive el país, que no se resuelven después de aprobarse la consulta popular. Hay temor en ciertos sectores, además, de que este apoyo que ha dado la ciudadanía al presidente de la República para su lucha contra la inseguridad termine derivándose luego en una militarización que conduzca a violaciones de derechos humanos. ¿Cómo se van a aplicar estos resultados o cómo deberían aplicarse estos resultados para que no termine convirtiéndose en eso, en una simple militarización? Buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, arquitecto, por favor. Ahora sí, perdón. Buenos días, Licenia. ¿Qué tal, Alexis? Un saludo estar esta mañana con ustedes. Sí, bueno, ya pasó la consulta. Ahora estamos viviendo un poco los efectos del eco que produjo los resultados. Y ahí me da la impresión que hay como dos entradas. Una de tipo político, que se expresa en la Asamblea en términos de que los bloques van rompiendo filas, por decirlo de alguna manera, para ir inscribiéndose cada uno en su propio andarivel, básicamente pensando ya en el 2025, en las elecciones de febrero. Y también como resultado, por un lado, del tema de la invasión a la Embajada de México y los resultados de la consulta. Lo que vivimos el día de ayer me parece que es muy claro entre el Partido Social Cristiano y el gobierno, y antes habíamos vivido ya entre la Revolución Ciudadana y el gobierno, de tal manera que esa lógica tripartita de esa especie de alianza que se había establecido, que permitió que el presidente apruebe en 5 meses 5 leyes, que el Partido Social Cristiano tenga la presidencia de la Asamblea, que la Revolución Ciudadana tenga las comisiones que deseaba, etcétera. Me da la impresión que eso ya se acaba. Y vamos a entrar en una línea compleja de esta cosa de las mayorías móviles, es decir, cada tema irá construyéndose alrededor de la suma de las partes, una cosa compleja que puede caer en un stand-by también. Puede pasar algo parecido a lo que ocurrió en la época de Guillermo Lasso, donde ni el Ejecutivo ni el Legislativo podían caminar porque todo estaba absolutamente paralizado. Una segunda cosa en ese mismo ámbito es que el presidente ha hecho algunos cambios. Quizás el más significativo tenga que ver con la separación que debía haberse dado desde hace mucho tiempo entre el Ministerio del Interior, que se dedica básicamente a la seguridad, y el Ministerio de Gobierno. Aquí el problema que yo veo es que en el Ministerio de Gobierno va a estar una persona que estuvo manejando todo el tema de inteligencia, y la inteligencia está adscrita a ese Ministerio de Gobierno. Eso daría lugar a pensar que esa inteligencia va a estar mucho más dirigida a inteligencia política que a inteligencia de seguridad ciudadana, porque lo lógico sería que esté más bien inscrita en el Ministerio del Interior. Y respecto de las preguntas, bueno, ya hay que entrar en el contenido de cada una de ellas, pero a mí me da la impresión que muchos cambios que permitan mejorar la seguridad en el país no se va a lograr. Por poner un ejemplo, quizás las dos que más positiva votación tuvieron, la de la extradición. ¿Qué será? Si nosotros logramos extraditar 4, 5, 10 personas por año, ¿lograremos resolver los problemas de seguridad? Yo creo que no. Ahí lo que va a ocurrir es que esas personas que han sido extraditadas van a ser reemplazadas por otras dentro de las propias estructuras criminales, probablemente con conflictos internos. Entonces, por ahí no veo mucho. En el caso de el vínculo de las Fuerzas Armadas con la policía, yo les pregunto, ¿qué hemos tenido desde hace un poco más de 2 años, desde principios del gobierno de Guillermo Lasso hasta ahora? En la época de Guillermo Lasso, en 28 meses, tuvimos
18 estados de excepción. Y en los 5 meses de Noboa hemos tenido 4 meses de ese vínculo. En otras palabras, hemos vivido bajo esa lógica y los resultados están a la vista. Entonces, poner la expectativa tan fuerte como se la puso tanto en la campaña como se la está poniendo hoy día, más bien podría ser de alguna manera contraproducente. ¿Cómo está, arquitecto? Qué gusto saludarle. Me imagino que pasó mala noche ayer, igual que yo. Algo van a tener que hacer con Visamil, de paso le digo. Arquitecto, el otro día conversábamos con Oscar Balmen, periodista mexicano, y él hacía una reflexión muy importante con respecto de esta crisis diplomática que se ha desatado entre Ecuador y México a partir del asalto a la embajada acá en Quito. Y es que había un proceso de colaboración en marcha y había información sobre los vínculos de los cárteles mexicanos con ciertos líderes de bandas en Ecuador que estaban en las cárceles y que desde las cárceles de acá habían dado determinadas órdenes de algunos acontecimientos violentos en el país. Resulta que con el rompimiento de relaciones, todo ese flujo de información se truncó, ya no hay colaboración. ¿Qué tan importante y vital es que Ecuador y México nuevamente retomen los canales de diálogo para, sobre todo, y pensando también que, digamos, hay los dramas que viven los migrantes, hay una comunidad ecuatoriana enorme que está ahora mismo en México tratando de llegar hasta los Estados Unidos, y todos los problemas adicionales del tema comercial y demás, pero pensando sobre todo en la cooperación en el ámbito de la seguridad y de la influencia de los cárteles mexicanos? ¿Qué tan importante es que se retomen nuevamente los diálogos entre México y Ecuador? No, yo creo que eso es fundamental, eso es fundamental. Yo también sostuve desde el primer momento en que se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, que uno de los sectores que se van a ver favorecidos, entre comillas, justamente es el del narcotráfico, porque hoy día lo que nosotros tenemos que opera a nivel global es lo que yo denomino la red global del crimen. Todos sabemos perfectamente bien que el cartel de Sinaloa está en 51 países del mundo, entre esos está el Ecuador. Y sabemos perfectamente los vínculos que tiene el cartel de Sinaloa acá con los choneros, Jalisco Nueva Generación con los Lobos y así sucesivamente. Si es que se rompen las relaciones como ocurrió, pues ya no hay el flujo de la información tan necesaria y tampoco hay las políticas conjuntas. Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues ya no está esa pregunta, ya eso desapareció. Y entonces, sin duda que esto va a generar pues, un incremento del flujo de narcóticos del Ecuador hacia México para que llegue a los Estados Unidos. Y aquí me parece que probablemente el más complicado con esta lógica va a ser México, porque el Ecuador en gran parte es un país de tránsito. Y entonces va a llegar todo esto a México y ahí vamos a tener el refortalecimiento, si se quiere, de estos grupos criminales. No hay que olvidarse que por el Ecuador pasan más o menos 830 toneladas de droga, que es una cantidad muy grande. Yo creo que esto se va a incrementar. Entonces va a pasar más y va a ir más hacia los Estados Unidos. Yo creo sin duda que hay que restablecer, para mí México es un país muy, muy próximo, muy cercano. Yo hice mis estudios de maestría ahí, pasé 3 años y voy casi todos los años allá. La afinidad que hay entre los pueblos de México y Ecuador es muy fuerte y yo creo que eso hay que restablecer. Ahora, para eso necesitamos una cancillería sólida, una propuesta interesante, atractiva, que pueda manejarse por lo pronto, pues no abiertamente, sino en conversaciones para encontrar alguna salida que podría haber. Ahora, arquitecto Carrión, ¿el tiempo que le resta de gestión al presidente de la República le va a alcanzar para demostrar la efectividad de su plan de seguridad, tomando en cuenta lo que usted decía hace unos instantes, que ahí están los resultados? El momento en que se apliquen estas reformas, que se aprueben en la Asamblea, ahora mismo el presidente no debería tener pretexto para decir que no tiene las herramientas para combatir la inseguridad. Nos prometieron esta consulta popular y que con eso se iba a resolver varios de los problemas de seguridad. Ya tiene la consulta popular, deberá tramitarse esto en la Asamblea, pero ¿le va a alcanzar el tiempo para poder aplicar esos cambios y demostrar que funcionan? A ver, yo lo que creo es que el problema principal está en que le pusieron mucho énfasis a las 9 preguntas.
y planteando que esa era las salidas. Pues a mí me da la impresión que no. Y lo que va a ocurrir es que el rato que se aprueben, pues el gobierno tiene que tener resuelto el problema, porque eso es lo que ofrecieron. Pero ya les pongo los dos ejemplos. El tema de la militarización o de la vinculación permanente de las Fuerzas Armadas, que además de eso tiene muchísimos problemas, porque eso implica cambiar de doctrina, cambiar de logística, en fin, con los mismos tanques que se lucharon en la frontera con Perú, fuimos a luchar con el narcotráfico en Colombia y con los mismos vamos a luchar en las calles del Ecuador. Eso no es así, eso no es así. Esos cambios son muy fuertes y algo de eso está pasando en toda América Latina porque lo que estamos viviendo es un proceso de policialización de las Fuerzas Armadas y de militarización de las policías. Entonces, no. Lo que les decía hace un momento de la extradición, a mí me parece que sí que estaba bien que se apruebe porque lo que se ha demostrado en estos últimos 3, 4 años es que no hay un solo cabecilla de estos grupos que pueda sostenerse en la cárcel. ¿Por qué esto? Porque los matan. El caso de Norero fue asesinado. Se huyen, como fue el caso de Rasquiña, y después 2 meses estuvo afuera y chao. O se fugan, como fue el caso de Fito o el caso de Colón Pico hace poco tiempo. Entonces no pueden estar en la cárcel. Entonces, bueno, se encontró esta salida, listo. Pero que eso resuelva, en absoluto, en absoluto. El otro tema, el de armas, por ejemplo. Uno es que las Fuerzas Armadas hagan estas requisas, que algo viene haciendo, mejorará algo, pero en posesión de la población civil hay 300.000 armas. ¿Qué se va a hacer frente a eso? No tengo la menor idea. Solo hay esta decisión. Luego es que la población civil no puede tener las armas de dotación que tienen las Fuerzas Armadas y la policía. Sí, de acuerdo. ¿Pero qué quiere decir eso? Que pueden tener cualquier otra. Es decir, que se da la posibilidad de que la población civil pueda tener legalmente armas, como ya estaba establecido desde la época de Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que ocurrió con la época de Guillermo Lasso cuando se estableció esto? Que no fueron muchas las armas que se legalizaron, pero sí el mercado informal creció, porque no hay que olvidarse que el mercado de armas tiene la misma lógica del mercado de las papas. Y entonces lo que ocurre es que hay un mercado formal y hay un mercado informal. Y entonces en economías como las nuestras termina creciendo mucho más el informal y el ilegal. Hoy día tenemos 300.000 armas en manos de la población civil. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a necesitar 60 días para que la Asamblea apruebe. Eso será en junio probablemente. Y a partir de eso ya queda todo en manos del Ejecutivo. Y como ellos nos ofrecieron seguridad, pues vamos a ver qué pasa. Y yo ahí veo que puede haber problemas. Ahora, la seguridad se mantiene en manos de la señora Mónica Palencia. Tenía ella antes 2 responsabilidades. El presidente decide quitarle una, que era el manejo de la política a través del Ministerio de Gobierno, en donde me parece, y creo que el que estaba tratando de liderar ese proceso más bien era Esteban Torres, pero figuraba la señora Palencia como la titular de ese ministerio. Finalmente el presidente este fin de semana, y como una de las reacciones a los resultados de la consulta, decide designar ya a otro encargado de esa cartera de Estado, y le deja a Mónica Palencia encargada de la seguridad a través del Ministerio del Interior. Y ella en sus primeras declaraciones dice: acá me siento cómoda, lo mío es la inteligencia, la seguridad y demás. Yo quisiera pedirle a Fernando Carrillo además que nos ayude a entender y conocer si es que las cifras que ha brindado durante los últimos días la señora Palencia obedecen a la realidad del país en estos momentos. Ella habla de 27 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en esa desafortunada declaración en donde dijo que en la última semana solo fueron 99 personas asesinadas. ¿En qué porcentaje se ubica actualmente el número de muertes violentas por cada 100.000, que es esa data que siempre utilizan los académicos y los estadísticos en estos temas, arquitecto? Nosotros desgraciadamente también dependemos de la información oficial, de tal manera que es muy difícil contrastar eso con otra información, porque es la información oficial la que opera. Pero sí se puede decir, utilizando la misma información oficial, es que ese conjunto de hechos delictivos como los homicidios ya no se están cometiendo con la misma asiduidad en los mismos lugares donde antes se cometían.
porque lo que ha ocurrido es que se ha producido un desplazamiento. Entonces, por ejemplo, ya no es en Guayaquil, ya no es en ciertos barrios del suburbio de Guayaquil principalmente, sino que se fue a Santa Elena. Ujú. Ya no es en Nueva Loja, sino que se fueron a los cantones periféricos en la misma provincia de Sucumbíos, y así sucesivamente. ¿Y esto por qué? Porque otro de los temas que tiene, otro de los problemas que tienen las Fuerzas Armadas es que tiene 42.000 efectivos. ¿Cómo van a controlar simultáneamente la frontera con las calles? Yo me acuerdo cuando hubo esos conflictos hace un par de años, un poco más tal vez, en la zona de Nariño con la zona de Esmeraldas, y que se desplazaron 12.000 miembros de las Fuerzas Armadas solo a esa zona. 12.000. Desde el 2018, cuando ocurrió lo del secuestro y asesinato de periodistas y ciudadanos civiles, policías y militares. Exactamente. Entonces ahí se fueron 12.000. ¿Qué significa eso? La tercera parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, no tenemos una suficiente cantidad de miembros en las Fuerzas Armadas para hacer simultáneamente las dos cosas. Entonces, por un lado, se desplazaron. La otra cosa, que no solo se desplazaron en términos físicos espaciales, sino que se desplazaron hacia otro tipo de delitos. Y aquí también son datos oficiales. ¿Qué es lo que ocurrió? Creció significativamente dos delitos. Uno secuestros y otro extorsiones, que a la larga el secuestro también es una extorsión por el tipo de secuestro que se está haciendo. ¿Y por qué esto? Porque como hubo una contracción económica para estos grupos, y estos grupos tienen más o menos 50.000 personas, que es lo que yo he calculado, pues de algo tienen que vivir. Y entonces lo más fácil termina siendo la extorsión, la vacuna y el secuestro, y es el secuestro de oportunidad, es decir, no es que yo hago inteligencia y voy a secuestrar a esta persona que tiene tal cantidad de plata y le voy a tener 15 días, 20 días porque no tengo ni siquiera infraestructura para sostenerlo. Entonces, simplemente es la lógica del secuestro express, en unos casos con el cajero automático, en otros casos con el teléfono celular para que baje de la cuenta bancaria, y en otros del propio teléfono celular para que un pariente, un amigo, etcétera, pague $200, $300. Y eso ha crecido de una manera impresionante. Y una tercera cuestión, Alexis, que es la que más me preocupa a mí, es que lo que hemos visto en estos últimos 15 días es que ya no hay solo esta guerra, llamémosla así, o esta violencia entre las 22 estructuras terroristas, como calificó el gobierno, sino que lo que estamos teniendo es una confrontación con el Estado, que eso se inició cuando se declaró la guerra interna, el conflicto armado interno. ¿Qué es lo que hemos tenido en estos días? El asesinato de 2 alcaldes. Nosotros nunca habíamos tenido eso, y eso fue en una semana. 2 alcaldes fueron asesinados en 2 lugares distantes, distantes, el uno en la sierra y el otro en la costa. El asesinato de un director de una cárcel, de la cárcel del Recreo del Rodeo, perdón, de Manabí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ya hay una confrontación directa entre estos grupos criminales y la propia institucionalidad pública. Entonces, ¿Qué sucede ahí, arquitecto, si la violencia criminal no para con la militarización? ¿El Estado pierde la guerra en contra de estas bandas delincuenciales? ¿Qué sucede ahí? Porque hay sectores que dicen también que el Estado va a terminar convirtiéndose en un narcoestado, o que es peligroso renunciar a la democracia por una falsa promesa de seguridad. A ver, a mí no me gustan mucho calificativos contra el Estado, porque en general esas son las formas que se utiliza desde los sectores de derecha, diría yo, para ir en la lógica de la privatización. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en realidad? Una cooptación de la sociedad, que es clarísima. 50.000 personas es la generación de empleo que tienen estas estructuras criminales. Yo he comparado con la industria más grande, que es una pesquera, que genera 17.000 empleos, es decir, casi la tercera parte. La segunda cosa, 22 estructuras criminales, el nivel de organización que hay en la sociedad civil está ahí. Entonces, si nosotros no actuamos sobre la sociedad civil, esto va a seguir cooptándose, va a seguir ganándose. Una segunda cosa, sin duda es el mercado, sin duda son las empresas privadas. Y aquí el dato que tengo es que
En el Ecuador se lavan 3.500 millones de dólares. Y Senia, el lavado no es otra cosa más que un proceso de legalización de una economía. Para legalizar 3.500 millones de dólares, imagínense lo que significa la penetración en el mercado. ¿Cuándo se habla de mercado narco, de narcomercado? Nunca, nunca. Pero yo creo que eso existe y ahí hay que trabajar, hay que generar políticas de regulación, de control, etcétera, etcétera, porque se está legalizando, está legalizada. 3.500 millones de dólares están legalizados. Y en tercer lugar, sin duda, el Estado. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es corrupción. ¿Por qué? Porque aquí no pagamos impuestos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto incluso en las declaraciones de Norero, que incluso ponían candidatos. Hemos visto candidatos que provienen de estos grupos criminales. En otras palabras, yo creo que el Ecuador está, esta estructura criminal, esta nueva organización criminal, esta red global del crimen, está presente en el Estado, está presente en la economía, el mercado y está presente en la sociedad. Arquitecto, yo quiero plantearle la discusión sobre la necesidad de buscar una nueva estrategia, es decir, no creer que esta estrategia de guerra contra el narcotráfico que viene desde la década de los 70, digamos, y ya con evidencia de que no ha sido lo suficientemente eficiente, está desgastada. Militarizar no ha sido la respuesta, policializar tampoco ha sido la respuesta. El caso de México me parece que es, digamos, de los más claros y evidentes. El mundo entero no debería ir ya o sea, la discusión de un nuevo tipo de abordaje sobre el narcotráfico, porque digamos la prohibición, las regulaciones, los controles, lo único que hacen es que esta cadena detrás de todo el negocio del narcotráfico sea cada vez más lucrativa. El traslado, la movilización, el transporte, la producción, todo genera plata y todo genera réditos y la cantidad de recursos que hay detrás del narcotráfico es enorme, y parecería que los estados, como en este caso el Ecuador, no tienen ni siquiera los recursos suficientes como para enfrentar aquello. Es una batalla perdida no solo del Ecuador, sino del orbe ya con respecto de lo que significa el narcotráfico y las redes que han tejido durante tantos años y que operan en los puertos, en los aeropuertos, en la fuerza pública, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. ¿No será que ya es hora de empezar a debatir y discutir otro tipo de abordaje de este tema? Sin duda, sin duda. Un par de datos. La tasa de homicidios en América Latina, el promedio en este siglo es más o menos de 21 homicidios por 100.000 habitantes. El promedio del mundo es 5.2. En otras palabras, América Latina tiene 4 veces más violencia que el mundo. Es una locura. Si nosotros hacemos esa misma comparación, poco más de 5 puntos a nivel mundial, el Ecuador está con 45-46%, 400 homicidios por 100.000 habitantes. Son 8 veces más, 8 veces más. ¿Cuáles han sido las políticas que se han planteado? Bueno, quizás la más próxima, la que tiene más vigencia, llamémoslo así, es esta que se llama la guerra a las drogas. Eso nació en el año 71, en la presidencia del presidente Richard Nixon. Y básicamente la guerra a las drogas no era otra cosa más que atacar la oferta, es decir, dónde se producía. Que generalmente se producía en América Latina la cocaína. Y yo creo que hay que entender bien que este fenómeno de América Latina está vinculado a la cocaína. Y que principalmente tenía 3 países. Ya voy a explicar por qué. Que eran Bolivia, Perú y Colombia. En el caso de Perú y Bolivia, muy atado a prácticas ancestrales, culturales y también medicinales. Pero eso se modifica sustancialmente a fines del siglo pasado. Entra Colombia a producir y aquí se crean los grandes carteles de la cocaína, que eran básicamente 2. Uno, el cartel de Medellín, con Pablo Escobar a la cabeza, y el cartel de Cali con la familia de los Rodríguez Gacha. ¿Qué es lo que ocurre? Estos carteles tenían el control de todo, del cultivo, de la producción de la cocaína, del tránsito, de la entrada a los Estados Unidos y de la venta a los Estados Unidos. Por eso es que Pablo Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo.
Eso se acabó con el Plan Colombia. Con el Plan Colombia se acabó. ¿Por qué? Porque les golpearon tanto que se hicieron lo que los mismos colombianos definieron como bandas criminales, BACRIMs, grupos chiquitos. Simultáneamente al Plan Colombia, lo que ocurre es, les recordarán probablemente, los atentados terroristas en los Estados Unidos en el 2001. ¿Eso qué significó? Que los Estados Unidos cierre el aire y cierre el mar. Con lo cual ya no se podía entrar a los Estados Unidos por la Florida, es decir, por el mar y por el aire. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Se abrió la tierra, se abrió la frontera con México y ahí se estableció una relación entre los grupos mexicanos, los grupos colombianos y el resto de grupos que por el efecto globo habían empezado a desarrollarse en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Bolivia, etcétera, toda América Latina. A partir de ese momento se generalizó y lo que tenemos es esta red global del crimen, donde hay una división internacional del trabajo, porque hay unos que cultivan, otros que producen, otros que transitan, otros que venden, etcétera, etcétera. Y tenemos una red, pero impresionante de estas organizaciones, que es muy distinto a lo que teníamos antes. Ahora, si nosotros no enfrentamos eso, y eso tiene que ser enfrentado internacionalmente, por eso hay que recuperar las relaciones con México. Y yo creo que aquí, más que cooperación, lo que hay que hacer es integración. Y aquí el gran ejemplo, Alexis, que nosotros tenemos es Europa. Europa tiene una tasa bajísima de homicidios y que básicamente han logrado por la integración. ¿Por qué no hacemos nosotros una cosa parecida? Ya basta de esa cosa de reproducir los casos exitosos que nunca han sido evaluados ni nunca han sido descritos como tales, sino que pasan de un lado a otro. Eso no funciona, eso no funciona. Lo que necesitamos es integración. Y aquí una de las formas de integración que se requiere es una cosa que se llama es la integración jurídica. ¿Por qué? Porque lo que yo defino aquí como delito no está definido en el país de acá y en el país de acá. Y eso hace que le beneficie al crimen y le complique a los estados. Si se hace una armonización legal, que es el concepto con el que se trabaja, esta cosa puede ser muchísimo mejor. Yo creo que en primer lugar, este tema. En segundo lugar, política económica. A mí me parece que eso es fundamental. A ver, yo les decía hace un rato, 3.500 millones de dólares se lavan en el Ecuador. Según un estudio hecho en Italia, de Francesco Forgione, que es un tipo fantástico, él llega a la conclusión que en Italia el 25% del lavado se destina al ilícito. Si eso es así, de estos 3.500 millones de dólares, más o menos en el Ecuador están destinados 800 millones de dólares a reproducir el ilícito. Es decir, para el secuestro, para la vacuna, para el asesinato, para las armas, para todo. 800 millones. Alexis, el presupuesto del municipio de Guayaquil no llega a 800 millones. Así es. No llega a 800 millones. Si nosotros no tenemos política económica, si nosotros no tenemos un reconocimiento de estos procesos, enfrentar la violencia, por ejemplo, de género, cuando es un problema de asimetrías de poder entre hombres y mujeres con la policía, con las Fuerzas Armadas, pues no va a pasar nada. Enfrentar, qué sé yo, el tema de la pobreza, el tema de las estrategias de sobrevivencia, de las culturas lúdicas que terminan en hechos de violencia con la policía y las Fuerzas Armadas, pues no vamos a lograrlo. Yo creo que este es el momento en general en América Latina de hacer un cambio fundamental. Y termino con una cosa más. Si ustedes se ponen a ver, en este siglo se ha duplicado la tasa de homicidios en América Latina. Pero en el siglo pasado, nosotros teníamos la mitad, y esa mitad de hechos de violencia, nosotros definíamos las políticas con el sistema penal que son 3 instituciones. Policía, justicia y cárcel. Hoy día, trabajar el doble de los delitos y este tipo de violencia exclusivamente dentro del sistema penal es absurdo. Y por eso mismo no se está haciendo. Hoy día tenemos la cooperación internacional, llámese BID, Banco Mundial, PNUD, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos lo que no teníamos antes. Hoy día tenemos ministerios que nosotros no teníamos antes. Hoy día tenemos municipios que no teníamos antes dentro de la seguridad, ONGs, sector privado, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos mucho más instituciones
Y cuando uno compara el presupuesto del año 2000 con el del año 2024 en términos de el presupuesto de seguridad, el de hoy día es 3 veces más. En otras palabras, hay más instituciones, hay más recursos y a pesar de eso, la violencia sigue creciendo. Algo estamos haciendo mal y creo que tenemos que hacer una revisión profunda porque si no, esto va a seguir creciendo.